Sorpresa, sorpresa, sorpresa. España vivió una auténtica pesadilla. Nadie esperaba que esto ocurriera. Todos los medios deportivos e incluso las simulaciones de inteligencia artificial nos habían señalado como los máximos favoritos para conquistar el título. Sin embargo, nadie nos había dicho que el camino hacia la Copa podía ser tan complicado. La Roja casi ha convertido en una tradición decepcionarnos en los primeros partidos de los torneos. Todos los que vieron el partido están en shock. Un país insular de apenas 600,000 habitantes, cuyo lugar en el mapa a muchos de nosotros nos costaría encontrar, participa por primera vez en una Copa del Mundo y hace historia al conseguir un punto contra la vigente campeona de Europa. Para ellos es un logro enorme. En mi video anterior sobre Lamine Yamal ya había dicho que no le daba demasiada importancia al marcador y que pensaba que ganaríamos con comodidad. Incluso mis pronósticos eran un 4-0 o un 5-1, pero hicieron algo que me dejó en evidencia, y me siento muy mal por haber pensado así de ellos. Cabo Verde hizo de la mejor manera posible todo lo que tenía que hacer en defensa. La línea ofensiva de España parecía haberse estrellado contra un muro. Es cierto que hubo algunas ocasiones peligrosas. Ferran Torres tuvo un disparo que se estrelló en el poste, pero Oyarzabal estuvo por debajo de las expectativas. La falta de contundencia de los delanteros y, sobre todo, la enorme actuación del portero de Cabo Verde, Bociña, elegido como el MVP del partido, fueron los factores más importantes del empate. Para quienes no lo sepan, Bociña tiene 40 años y juega en el Chaves de la Segunda División de Portugal. Lo que más me sorprendió fue que el mediocampo no lograra mostrar un juego efectivo. Rodri estuvo muy apagado. España tuvo la posesión del balón durante la mayor parte del partido, pero no hubo creatividad ni capacidad para generar peligro. Las incorporaciones de Cucurella por la banda izquierda y sus centros peligrosos al área tampoco dieron resultado. Además, ellos ya tenían una superioridad física evidente. Los defensores eran muy altos y su portero parecía un pulpo, atrapando todo lo que llegaba a su arco. Pero lo más curioso es que los nuestros seguían enviando centros hacia Oyarzabal, Gavi o Ferran en el segundo palo. Cabo Verde nos dio una auténtica lección defensiva. Nos mostró exactamente qué debe hacer un equipo cuando se enfrenta a un rival muy superior en calidad. En mi opinión, este partido debería proyectarse como material de estudio en las academias de fútbol. En la segunda mitad, el ritmo del partido bajó todavía más. Lo curioso fue que, con la entrada de Lamine Yamal, la intensidad aumentó un poco, y lo extraño de todo esto es que Yamal no jugaba un partido desde el 22 de abril. Entró al campo acompañado por una enorme ovación de la afición. Todas las miradas estaban puestas en él. Aunque Yamal generó algunas acciones peligrosas, las definiciones poco efectivas de sus compañeros Mikel Merino y Oyarzabal impidieron que el marcador cambiara. Como aficionado del Barça, me sentí orgulloso de Lamine Yamal. Aunque no llegó el gol que nos diera la victoria, creo que fue uno de los mejores jugadores sobre el campo, y lo hizo en apenas 20 minutos. Ferran Torres tampoco tuvo su mejor día, aunque debo decir que uno de sus disparos terminó estrellándose en el poste. Dani Olmo entró al minuto 80 y Nico Williams al 86, pero el partido terminó antes de que pudieran entrar realmente en dinámica. La lectura del partido por parte de la Fuente también fue un poco lenta. Debió darse cuenta alrededor del minuto 20 de que Gavi no estaba siendo efectivo por la banda izquierda. También podría haber reaccionado antes con los cambios, porque el aumento de intensidad que vimos al final de la primera mitad desapareció por completos en la segunda, al menos hasta que entró Lamine Yamal. Pero incluso después de este partido, sigo pensando que tenemos un gran equipo. Sin embargo, el cuerpo técnico también debe sacar algunas conclusiones. El domingo nos espera Arabia Saudita y el equipo tiene que dejar este partido atrás y concentrarse en los siguientes desafíos. Y sí, para nosotros es una decepción, pero para Cabo Verde es una auténtica fiesta nacional. Por ahora, eso es todo por esta noche, amigos. Suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué creen que hizo mal la Roja en este partido. Los leo y lo debatimos.